Bien, me dijeron. Yo también. Es pura misericordia. El que estemos acá es pura misericordia. Él ha querido que estemos con salud, que estemos, ¿no es cierto?, con ropa, que hayamos comido para que hoy estemos juntos y también adorar al Señor como iglesia y, por supuesto, esperar de Él. Quisiera saludar también a nuestros hermanos, nuestras hermanas que nos están viendo por la transmisión. Que el Señor les bendiga también. Y cuánto deseamos que lo que estamos viviendo acá también ustedes lo puedan vivir. Quisiera reflexionar rápidamente, pensando en el frío, ¿no es cierto? Ya es un esfuerzo muy grande. De hecho, les honro y me honro a mí también estar acá con este frío. Pero no se nota tanto, espero. Y la idea es hacerlo más cortito para que nos vayamos a casa. Pero creo firmemente que 2 preguntas de Pablo que vamos a reflexionar es para nuestras vidas hoy. Pero antes de pensar en la primera pregunta de Pablo, me gustaría que fuésemos al capítulo 6 de Efesios. Capítulo 6 de Efesios. Recuerden que esta carta no la escribió en un invierno frío frente a un lago con una chimenea, ¿no es cierto?, a leña. Ese calorcito, ¿no es cierto?, en Santiago se echa de menos. No, él estaba en prisión. Y no por malhechor, sino por amor al Señor, por predicar su palabra. Muy interesante que en este primer encarcelamiento él sale libre. Seguramente no llegaron las cartas, no llegaron los acusadores desde Israel. Así que es muy interesante todo lo que escribe en estas cartas, en las cartas siguientes, porque él estaba desde una prisión, injustamente. Y miren lo que él escribe en el versículo 10. ¿Lo encontraron? Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, lo último que les quiero decir, lo último que les quiero escribir. Había estado escribiendo las hermosas doctrinas de la iglesia, había estado escribiendo las hermosas doctrinas de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Fue inspirado por el Espíritu Santo para decir que Jesús reina y está sentado con el Señor, con el Padre, y habla de que nosotros también, aunque estamos en esta tierra, aunque estamos sentados acá, pero espiritualmente está la victoria que Él nos compró, que también estamos sentados con Jesús en los lugares celestiales. Así que lo último que les quiso decir, lo último que estaba en su corazón era: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que en esta mañana hay muchos de ustedes que están orando por este culto. Hay muchos de ustedes que han llegado preparados y están ahora, de hecho, orando por la predicación, para que este versículo sea una realidad de nuestras vidas. Fortalecernos en el Señor. Podremos tener varias actividades para fortalecer este cuerpo, ¿no es cierto? Fortalecer nuestra vida. Pero cuando nos fortalece el Señor, todo cambia. Hermanos, esto es lo más básico. Este es el inicio de las operaciones del Espíritu Santo. Y cuando digo operaciones del Espíritu Santo, me emociono mucho, estoy muy contento, muy agradecido, porque hoy están de aniversario una de nuestras congregaciones más nuevita, que es la de Peñalolén. Hoy cumplimos, porque somos una sola iglesia, 20 años de instalar la bandera de Cristo en la esquina de Avenida Grecia con Ictinos. Y si hay algo que en estos 20 años se ha podido experimentar, son las operaciones del Espíritu Santo. Testimonios de sanidad, testimonios de salvación. Es más, suena como exagerado muchos, pero es que no son pocos que no están inscritos en nuestra libro de acta, ¿no es cierto?, de membresía, porque aceptaron al Señor en los últimos meses, en las últimas semanas de vida. Había uno que, en esta operación del Espíritu Santo, que ya tenemos que ir a hablar con él, era abuelo de unos hermanos que están acá, y nos dijo su hija que no lo podíamos tocar, porque si no nos iba a llegar un
un combo más o menos. Y aquí está mi hermana, ¿no es cierto?, que fuimos a visitarlo. Y teníamos que, con la misión de entregarle el Evangelio. Para sorpresa nuestra, este hombre tan duro, pero que su familia oraba por él. Bueno, aceptó al Señor. ¿Y cómo íbamos a hacer nosotros? Obviamente, abrazarlo, tocarlo. ¿Y recibimos una cachetada? No, ¿no es cierto? No recibimos ninguna. Y lo más extraordinario, que la hija nos da testimonio, que los últimos días de vida le cambiaron al papá. Un papá que tal vez nunca tuvieron en la vida y ahora el Señor le daba estos últimos días. ¡Qué increíble! Sí, mucha salvación y mucha operación del Espíritu Santo. Pero lo que estamos leyendo ahora es lo primario, es lo primero que le irrumpe el Espíritu Santo en nuestras vidas, fortalecernos en el Señor. Aquí tenemos que ser sinceros que nadie de los que estamos acá podemos vivir relaciones armoniosas con nuestras propias fuerzas. Nadie acá es capaz de dar un buen testimonio con nuestros propios recursos. Tenemos que ser capacitados, tenemos que ser transformados por Dios. En esta mañana, si tú quieres ser fortalecido por el Señor, tienes que ser humilde, tienes que reconocer que eres débil. Reconozcamos hoy que somos débiles. Hay situaciones, hay vivencias que tenemos las capacidades, pero otras tenemos que reconocer que no nos resulta por falta de constancia o porque nos hacen falta fuerzas. Y esta es la primera petición que quiero destacar en esta mañana. Retrocedamos en esta misma carta de Efesios y capítulo 3. Y aquí entonces nos encontramos con, dije pregunta, no, la oración que hizo Pablo. Quisiera destacar esta primera oración que hace Pablo al Señor. Versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 15, vamos a leer que Dios es el creador de todo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Miren la actitud humilde de Pablo. Yo sé y sabemos que el Señor ve la intención del corazón. Así que podemos orar sentados, podemos orar tal vez acostados en cama, podemos orar en diferentes lugares, en el auto, cuando vamos en la micro, pero muchas veces, porque recuerden que Dios nos ve, nos observa y podemos desde el inicio, a través de toda la Biblia, como mujeres, hombres, llegaba a tal extremo la necesidad de Dios o llegaba a tal extremo la necesidad de confesar, tú eres mi Dios, que se arrodillaban. Miren la actitud humilde. ¿Y qué es lo que pedía? El versículo 16, para que os dé. ¿Cuál era la razón de esa humildad, de arrodillarse, de pedir? Para que Dios, para que el Padre nos dé. ¿Qué nos va a dar? Leamos cómo es ese tesoro que tiene Él, conforme a las riquezas de su gloria. Así que lo que Él está pidiendo, dales, llénales, es conforme a las riquezas del Padre. Y aquí viene el ser fortalecidos. Lo vuelve a escribir. Leíamos en el primer versículo, en el capítulo 6, que nos tenemos que fortalecer en el Señor. Y aquí lo vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque nos hacen falta fuerzas, porque tenemos que reconocer que sin Él nada podemos hacer. Así que habla que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Y aquí viene, por su Espíritu, lo volvemos a leer. Así que, ¿fuerzas para qué? ¿Para qué pedirle más fuerzas? Bueno, necesitamos poder para ser santos. Necesitamos poder para pensar, para actuar, hablar
de forma tal que agrademos a Jesucristo. Necesitamos esas fuerzas. Necesitamos poder para afirmar nuestros valores morales, lo que Él nos ha enseñado en la Biblia. Solamente a través de sus fuerzas es que tenemos la capacidad de concretarlo en nuestras vidas. ¿Saben? También necesitamos poder para ser agradecidos. Sí. Y también necesitamos poder para ser humildes, para ser confiados, para crecer conforme a Jesucristo. Así que necesitamos ser fortalecidos. Y Pablo explica muy bien en qué área es donde más necesitamos ser fuertes. Él no habla del cuerpo, porque sabemos cómo cuidar el cuerpo. Y cuando no cuidamos el cuerpo, cuando no cuidamos la mente, obviamente que a mí me pasó la cuenta el año pasado por no cuidar este cuerpo. Pero eso sabemos, cuidarlo. Él habla de donde emana nuestra vida misma. Él dice que tenemos que ser fortalecidos. ¿Se fijaron? En el hombre interior. Y cuando leemos acá el hombre interior, no es que él esté pensando en nosotros, en el género masculino. Si vamos a la palabra griega allí, es ser humano. Él está pensando en la mujer, en el hombre, la hermana, el hermano. Tú, en tu interior. Sí, ahí es donde el Señor quiere fortalecer, donde emana toda esta ayuda de parte del Señor. La experiencia de Pablo es similar a la nuestra. A veces nos confundimos y pensamos que es un superhombre. No, él habla de cuán débil, él habla de cuán enfermo, él habla de sus temores, él habla de sus miedos. Y aún así, aquí en Efesios capítulo 3, versículo 7, fíjense cómo él dependía de las fuerzas de Dios, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Vemos a través de toda la vida que tenemos de él registrado, cómo dependía de las fuerzas del Señor, de las fuerzas en su hombre interior. En Filipenses conocemos muy bien este capítulo 4, versículo 13, tal vez lo puedes buscar. Él dice, es tan potente como Él me fortalece en mi hombre interior, que todo lo puedo realizar en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo, que dijo, que me fortalece. Y allí en Filipenses, ese capítulo 4, cuando Él está hablando de que el Señor le fortalece y puede entonces vivir diferentes circunstancias, Él está hablando de la economía. Él está hablando de su propia economía, lo duro que había sido, y dijo, en Cristo todo lo puedo, porque Él me fortalece. Estoy pensando también en la experiencia de Pablo. Y es ahí cuando nace la otra petición que él tenía. Por favor, retrocedamos al capítulo 1 de Efesios. Habría que leer desde el versículo 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros. Y aquí está esta primera oración que podemos leer. Para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, en el conocimiento de Él. Era lo que escuchábamos a través de nuestro hermano Willy. Si hay algo que necesitamos es que Él nos ayude para poder comprender la palabra, las doctrinas. Es una tremenda riqueza lo que el Señor nos ha dado los días martes, ¿no es cierto?, con la escuela bíblica. Si hay algo que afirma nuestras vidas, es justamente las doctrinas. ¿Lo sabía usted? Sí,
las doctrinas de la Biblia, las doctrinas dadas a la iglesia, cuando no solamente las conocemos, sino que las asimilamos a nuestras vidas, las hacemos carne en nuestras vidas, oigan, es como amarrarnos a la roca que es Cristo. La doctrina, la palabra es fundamental. Así que eso Él lo pedía. Fíjense en el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjense lo que Él pedía. Y es lo que pedimos constantemente como pastores, como siervos. Señor, que venga un deseo, que los corazones sean abiertos, que la palabra pueda ser predicada, porque realmente es nuestro fundamento. Pero en el versículo 19 nos damos cuenta que Pablo también pedía por otra cosa. ¿Y cuál? La supereminente grandeza, de su poder, ya, para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Si hay algo más que pedía Pablo, no solamente por salvación, no solamente por crecimiento espiritual, no solamente que los ojos de la iglesia en Éfeso pudiesen abrirse, ¿no es cierto?, a la palabra y reflexionar y estudiarla. Él también pedía que la iglesia en Éfeso conociese el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, no pensando en los diferentes dones, ¿no es cierto?, sino que en la capacidad que tiene el Espíritu de fortalecer nuestro hombre, nuestra mujer interior. Si hay algo que te va a mantener en paz, seguro, de pie, es cuando tu hombre, tu mujer interior sea fortalecida todos los días. Esta es una oración que no solamente es para el día domingo hoy, porque vamos a orar por esto. ¡Aleluya! Tengo una convicción de que el Espíritu Santo quiere fortalecer cada hombre y cada mujer interior de ustedes. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántas veces uno, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, cuando el hombre interior mío ha estado fuerte, o el tuyo, díganme si no hay una sonrisa, un gozo, una paz, una seguridad en nuestro corazón? Es tal este poder que la carta a Colosenses, Pablo habla de que sí, ruego a ustedes, hermanos, en Colosa, que también conozcan el poder del Espíritu Santo, que sean llenos de ese poder. Y él dice, no dice para sanidades, que sabemos que sana, no dice para milagros, que sabemos que él hace milagros, sino que ahí en Colosenses capítulo 1, Pablo dice, para que abunde en nosotros mansedumbre y paciencia. ¿Se fijan? Necesitamos fortalecernos en el hombre interior para tener esa paciencia de Cristo. ¿Vemos alguna vez que Jesús se quejó con el Padre? Mira lo que estoy sufriendo por los demás. No, tuvo paciencia, no se vengó él mismo. De hecho, perdonaba a sus enemigos. Perdonó a los soldados que le estaban o que le crucificaron. ¿Dónde sacó esa fuerza? Porque era fortalecido en el hombre interior. Así que necesitamos cada día fortalecer esa hermana, ese hermano, ese espíritu interior en nuestras vidas. Es decir, no se trata de fuerzas físicas, sino fuerzas espirituales. El hombre interior, en contraste con el exterior, con el corporal, con el visible, es donde se hallan nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros apetitos, nuestros gustos, nuestros afectos, nuestras emociones. Y en el espíritu es donde está nuestra voluntad. Por algo Jesús les pide a sus amigos, oigan, tienen que orar esta última noche, antes de que yo me entregue,
Porque el espíritu está dispuesto, tiene una voluntad, pero la carne es débil. El alma nuestra es débil y solamente quiere hacerlo a la manera de Dios. Perdón, a la manera del mundo, a la manera del sistema que nos rodea. Por algo Pablo en Romanos dice que no nos conformemos, que no nos moldeemos a cómo piensa la humanidad sin Cristo. Necesitamos renovar, necesitamos transformar, metamorfosis, usa ahí la palabra Pablo, para que nuestro interior sea capaz. Aleluya, aleluya. Sí, en el hombre interior necesitamos ayuda, porque si hay algo que produjo el pecado en Adán y Eva, si hay algo que produjo el pecado en nosotros, es justamente hacer estragos en todas estas áreas que les he mencionado. Y por eso somos débiles. De hecho, en Filipenses capítulo 2 y versículo 13, muy interesante lo que dice allí, tal vez amerita que lo tenga que leer. Dice así, capítulo 2 y versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Somos tan débiles que necesitamos arrodillarnos y pedirle, fortalece mi hombre, fortalece mi mujer interior, para que vengan tus deseos para actuar como tú quieres, para que venga también la fortaleza para concretar lo que tú quieres. Sí, antes de darnos fuerzas para actuar, el Señor tiene que darnos fuerzas para desear actuar. Pero estamos leyendo que Él pedía que los hermanos en Éfeso sean fortalecidos en el hombre interior, con poder. Esa palabra ahí es distintiva al Espíritu Santo. En el hombre interior, por su Espíritu. Y el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, ¿acaso esto no es lo que necesitamos día a día? Arraigados y cimentados, ¿sí o no? Eso es fortaleza. Eso es lo que necesitamos. Y dice que cuando tú por la fe aceptas al Señor, cuando tú por la fe pides que ese hombre o esa mujer interior se fortalezca, ¿qué dice? Entonces en nuestros corazones Cristo abre nuestros ojos para conocer su amor. El 18. Para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es el amor de Cristo que fortalece nuestro ser interior. Versículo 20 del capítulo 3 de Efesios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, dice. Aleluya, aleluya. Bien, acabamos de leer 2 de las 3 o 4 oraciones, ruegos que tiene Pablo en esta carta. La primera era que pudiésemos conocer la palabra, la doctrina que realmente nos afirma. Pero la segunda oración, la segunda petición es que recibamos fuerza en el hombre, en la mujer interior. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y con qué poder? Volvamos al capítulo 1. Volvamos al capítulo 1 y vamos a leer el versículo 20. Leíamos en el 19 que Él pide que podamos conocer su poder y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros, para con nosotros, los que creemos. Así que esto es por fe, sigue siendo por fe.
Él pedía a Dios que puedan conocer tu poder. Pero cuando Él dice y cuando Él pide que el hombre interior sea fortalecido con el poder del Espíritu, Él no solamente está pidiendo que conozcamos su poder escrituralmente, Él está pidiendo que lo experimentes en este mediodía, que tú experimentes cómo se robustece tu hombre, tu mujer interior. ¿Qué dice el 20? Que ese poder, la cual operó en Cristo. Fíjense el poder que se nos da para fortalecer nuestro hombre interior, para enfrentar las vicisitudes de esta vida. Fue el mismo poder que operó en Cristo. Y de todos los ámbitos y áreas que este espíritu, este poder actuó en Jesús, Pablo menciona nada menos que la resurrección de Jesús. Dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El versículo 21 dice que está por sobre todo, y ahí vienen los adversarios, me refiero a estos seres, estos demonios, el diablo mismo. Fíjense, el poder que actuó en Jesús y que quiere actuar en nosotros en esta mañana. Es el mismo poder que resucitó a Jesús. ¡Qué gran poder! Así que en este mediodía, aquellos que necesitan ser fortalecidos en su hombre interior, aquellos que necesitan ser fortalecidos en su mujer interior, el Espíritu Santo con su poder quiere fortalecer. Yo les invito a ponerse de pie y vamos a orar, vamos a orar. Oh Jesús, 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 oh Jesús, aleluya, aleluya. Oh Señor, Señor.